Gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que ya está. Muy bien, muy bien. Siéntese, por favor. Saludamos a los amados hermanos que se encuentran conectados en los diferentes lugares: Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Cancún, Mérida, diferentes lugares. Pero bueno, los que están aquí presentes, bienvenidos. Estamos considerando un temario que estamos trayendo desde inicio de año, por lo que Dios nos ha hablado. Y bueno, este día no es la excepción. Vamos a continuar hablando porque creemos a la palabra, ¿verdad? Creemos a las promesas, creemos a lo que Dios dice, independientemente de lo que se oponga, independientemente de los que crean o de los que no crean. Es muy normal, y eso no nos detiene ni nos desanima en seguir creyendo lo que Dios habla. Es muy cierto que a veces nosotros malentendemos las cosas y pensamos que cuando Dios habla algo hoy, sucede al rato o mañana. Y ese es el gran problema de nuestra vida, porque pensamos que lo que Dios habla hoy va a suceder hoy o mañana. Hay cosas que van a suceder hoy, hay cosas que van a suceder mañana, pero no todas las cosas suceden en el acto, o al otro día, o a la siguiente semana, o al siguiente mes, o durante el año, o después de un año. No siempre. Hay cosas que pueden pasar años, pero de que se van a llevar a cabo, se van a llevar a cabo. Pero lo importante es aprender a creer en Dios, aprender a esperar en Dios, que es muy importante. Y como hizo Abraham, a Abraham se le dio una promesa. Cuando él tenía 75 años, Dios le dijo: te haré padre de multitudes. Y Abraham le creyó a Dios, dice la Biblia. Pero Abraham no recibió el cumplimiento de la palabra, de la promesa, en ese año, ni al siguiente año. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que se cumpliera la palabra? 25 años después de la promesa. Muchas veces nosotros no entendemos eso. Y por eso mucha gente viene al templo a un culto, viene al segundo culto, y una vez que ha pasado el tercer culto, dice: no, para mí que esto es mentira, creo que esto no es cierto, mejor ya vámonos, y no vuelven a venir, y se perdieron de la bendición. Así que ya llevamos el mes hablando de temas interesantes con respecto a lo que Dios nos habló. Dios dijo que Él va a bendecir nuestra vida, va a bendecir nuestro cuerpo, nuestra salud, que Él nos va a quitar toda enfermedad. Y yo creo que algunos de ustedes ya lo experimentaron en su cuerpo, pero otros lo van a seguir experimentando después. Otros todavía ni sienten nada, pero no sé qué va a pasar dentro de un mes, no sé qué vaya a pasar al final de este año. Algo va a pasar contigo. Solo que la Biblia dice que Abraham no dudó por incredulidad. La incredulidad va a venir, pero nunca Abraham dudó. Cuando le vino la incredulidad, dijo: ¿y si no es cierto? Digo: momento, no, yo sigo creyendo. No dudes de tu Señor y vas a ver su gloria. Amén. Así que la palabra que está llegando a tu vida, tómala, recíbela, hazla tuya, porque algo va a pasar. ¿Se acuerdan del tema de hace 8 días? ¿Se acuerdan de hace 15 días? No.
Hablé de la importancia para el trabajo, para el servicio. Es muy importante la unidad. ¿Y hace 8 días de qué hablé? Pero ¿qué vamos a hacer? Dijimos hace 8 días. ¿Qué vamos a hacer para lograr que seamos unidos? Porque la verdad, perdón la expresión, pero somos una bola o un montón de desunidos, de divididos. Y como dicen en mi rancho, todos queremos sacar agua, pero para nuestro molino. Y aquí no venimos a eso, aquí venimos a unirnos en un solo espíritu, en un solo pensamiento, en un solo plan y propósito, que es adorar y servir a Dios, al único Dios. Tú le sirves al mismo Dios que yo le sirvo, así que debemos unirnos en ese espíritu de unidad para servir y avanzar lo más rápido posible. Hoy voy a hablarte de lo que es el poder de la unidad. ¿De qué te voy a hablar? Del poder de la unidad. ¿Qué tan poderosa es la unidad? Lo que vamos a ver hoy. Así como es importante, así como es necesaria, también es poderosa. Y qué bueno que hoy podamos entender eso. Hay un poder que se mueve donde hay unidad. Si usted quiere saber, le voy a decir, investigue el por qué es que se mueve un poder donde hay unidad. Y cuando usted investigue, va a concluir en esa investigación que es porque donde hay unidad está Dios, porque Dios es uno. Verá que usted se va a quedar impresionado de ver que donde hay unidad está Dios. Perdón lo que voy a decir, se oye feo, pero donde no hay unidad, no solo no está Dios. Atención eso, donde no hay unidad, no solo no está Dios, sino está, como dijo alguien por ahí, el innombrable. Ya saben a quién me refiero. Entonces, por eso no hay éxito donde no hay unidad, porque no está Dios, pero sí está el otro. Porque donde no hay unidad, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo contrario a la unidad? Pues la división. Desunión es igual a división. Alguien dijo, ¿qué es división? Perdón, ¿qué es división? Dijo, son dos visiones. Dos visiones. Por favor, si división es igual a dos visiones, uno piensa así, otro piensa así. Uno ve para allá, otro ve para acá. Dos visiones. No hay unidad. Y donde hay unidad, hay una sola visión, un solo objetivo, una misma meta, un solo propósito. Ese es lo complicado a veces de la unidad. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia. Abra su Biblia. Después de leer el texto, le vamos a pedir a Dios que nos bendiga con su palabra, que vamos a leer y que vamos a estar leyendo durante todo este momento. Libro del profeta Amós, capítulo 3. Por cierto, muchos cristianos saben este texto. No saben dónde se encuentra, pero lo saben de memoria. Ojalá hoy encuentren el texto. Amós, aunque se lo ponen en la pantalla, usted búsquelo para que practique, hombre. Amós 3:3. Es bueno que compre una Biblia, es bueno que tenga su Biblia. Está bien que lo tengamos acá, pero es bueno tener la Biblia con nosotros. Habrá un día que se caerá el sistema que tenemos hoy. De repente, a nivel mundial, ¿qué vas a hacer sin internet?
¿Qué vas a hacer? Pues tienes una Biblia, sin problema entonces. A ver, Amós 3:3. Si lo tienes, vamos a leerlo juntos. ¿Qué les parece? Que nos escuchen nuestros amados que están conectados en las diferentes plataformas y también que los que están en este momento leyendo el texto con nosotros. Vamos a leerlo juntos a la voz de 3, 1, 2 y 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Eso es todo lo que le dice el texto. Vamos a volverlo a leer, es muy pequeño. Otra vez, 1, 2, 3. Andarán dos juntos. La pregunta es, ¿andarán? ¿Podrán andar dos juntos así si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? Y si lo intentan, por conveniencia, dice el hermano. A lo mejor, si lo intentan, en el intento se quedan. ¿Por qué? Porque van a discutir las diferencias y van a salir de la greña, van a salir peleando, van a salir discutiendo. Si a veces, por eso no les pregunto de qué color quieren que pinte el templo. Imagínense si ahorita les hago un consenso y digo, ¿de qué color quieren? Bueno, si yo preguntara, ¿están de acuerdo que siga de blanco el templo? Hay como 6 que dijeron que siga, pero ¿saben qué? Muchos dirán, no, yo creo que ya es tiempo de cambiar de color. Algunos opinarán así. Otros dirán, a nosotros nos gustaría que fuera azul. Otros dirían que sea verde. Por cierto, fui a un aniversario de un templo, lo pintaron. Siempre los aniversarios pintan los templos. Y voy, un color verde feo. Ay Dios, ¿y cómo pintaron de verde el templo? Todo verde. Y yo dije, ¿a quién se le ocurrió? A la hermana. Y por gusto de la hermana, pintaron el templo de verde. Oscuro se veía, ¿no? Pero imagínate, lo verde oscurece todo. Entonces, a veces, porque alguien así quiere, no hay acuerdo cuando somos varios. De por sí, cuando hay 3, 4, 5 opiniones, olvídense. ¿Qué hacer para poder lograr la unidad? Veíamos hace 8 días y vimos varias cosas, pero hoy vamos a ver que si logramos la unidad, se manifiesta un poder. El tema de hoy se llama el poder de la unidad, y el poder de la unidad se va a manifestar precisamente porque en la unidad está Dios. Pero ¿cómo podrán andar dos juntos? Ni siquiera se puede andar junto a otro que no está de acuerdo con uno. Y eso es muy común notarlo y verlo en las congregaciones. Y creo que nosotros no cantamos mal las rancheras. De repente hay un tema que se predica en la iglesia y saliendo por ahí algunos hacen como grupitos. ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció qué? Pues lo que el pastor estuvo predicando. Pues muy bueno. ¿Muy bueno? A mí me pareció que no, porque mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y aquel que pensó que todo estaba bonito, el otro lo infectó con un demonio contrario. Y al rato ya no va a ser uno, van a ser dos contrarios. Porque ahora, si el otro dice, no, espérate, no, tú estás mal, tú no puedes estar diciendo esto, o no debieras decirlo. Si te parece que estuvo mal,
Yo te digo que no, pero si tú crees, háblalo con el pastor, háblalo con el predicador, háblalo con el que expuso el tema y dile que está mal. Porque en esto ayudarías, pero diciéndoselo a otros es hacer la labor diabólica, del diablo. Es una labor diabólica. ¿Me están oyendo? Se oye pesado, ¿ah? Pero esa es la función del diablo. Si usted lee la Biblia, dice que el engañador saldrá, irá a las naciones y engañará a los jefes y los echará a pelear y los pondrá en contra de Dios y en contra de Cristo. Esa es la función del diablo. En el cielo, el diablo, antes de ser diablo, fue lo que hizo. Y la Biblia dice que conquistó la tercera parte de las huestes angelicales. Los conquistó, los engañó con su influencia maligna, con su influencia en contra de Dios, y lo logró. La tercera parte de las huestes angelicales. Cuídese usted de hacer la labor del chanclas, del pingo o del demonio, dicen por ahí otros. Cuídese usted de hacer esa labor. Además de que usted colabora con un espíritu de división, divide al grupo, a la iglesia, usted está haciendo una función maligna, una función terrible. Por eso, dije al principio, la unidad es la representación de Dios, porque Dios es uno. Qué bonito silencio, me encanta, me agrada, me agrada. ¿Sabes por qué me agrada? Porque significa algo. Me das a entender algo. Qué bueno, qué bueno. Piensa, reflexiona esto. Alguien me dijo un día, entonces no puedo estar en desacuerdo con usted, pastor, ¿o qué? Pues ¿estás conmigo o estás contra mí? No hay más. Unidad es estar de acuerdo. No estás de acuerdo, entonces estás contra mí. Piense bien esto, porque tenemos que aprender, si queremos lograr los sueños que tenemos acá y acá. Piénsalo. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Y usted ya dijo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Pues dígalo fuerte. Es que nos están oyendo. ¿Cuál es la respuesta? No se puede, diga, no se puede. Es imposible, a menos que estemos de acuerdo. Mira, aún los que andan en el mal y haciendo daños y males, bueno, pues los chismosos, pues, hasta se juntan y hasta andan del brazo. Los que están en contra de la hermana fulana se unen y hacen su redita y voltean a ver a la hermana, ¿no? Y se cuchuchan entre ellas y voltean a ver y siguen. Ellos están en unidad maligna. Tenemos que pensar seriamente
cómo estamos viviendo nuestra fe cristiana en esta congregación. Hoy voy a estar en una congregación que cumple 3 años en su aniversario. Si alguno quiere ir conmigo, terminando de aquí me voy para allá. 3 años. Y solo hay como 50 personas. Pero suficiente si se une ese grupo y, como decimos coloquialmente, le echan ganas unidos. En otro año más serán 100. Y en otro año más serán 250, 300. Y en otro año más, o sea que en 3 años más van a rebasar los 500. Si hay que. ¿Cómo es esto? Es que miren, voy a hablarle de por lo menos 4 cosas importantes. 4 cosas importantes que nos manifiestan el poderío de la unidad. Abra su Biblia en Mateo 18, por favor. Capítulo 18. ¿Una de estas podrá ser mi agua? Sí, ¿verdad? Gracias. Nadie me dijo nada. ¿Me puedo tomar las 2 entonces? A ver, ¿ya lo encontraron? ¿Alguien me hace favor de leer capítulo 18, versículo 2, perdón, versículo 19? 18, 19. ¿Ya lo encontró? Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Ah, caray. Otra vez os digo. Otra vez. Diga otra vez. Que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús dijo que si 2 se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Qué tremendo lo que dice. Lo que pidieren, ¿qué dice? La unidad como un artículo de poder para lograr lo que pedimos, lo que necesitamos, lo que queremos. Hay un poder, hay un tremendo poder en la unidad, tanto que el Señor Jesús dijo que si hay 2 que se unen para pedir una cosa, dos que se unan para pedir una cosa, por causa de esa unidad, lo que pidan. A mí me pega tremendo el que la Biblia diga lo que pidan. ¿O cómo dice tu Biblia? A ver, ahí les va. Este es un tips para los jóvenes y para las señoritas. A la luz de este versículo, si hay un joven que ya piensa que por tener 22 años ya se quedó y ya nadie lo va a querer, en primera debo decirle que eso no es cierto. Tienes varios años por delante todavía para poder casarte, pero alguien cuando tiene 22 piensa que ya se quedó. Si tú te sientes ya así muy quedado, júntate con otro joven de la iglesia que sea cristiano, que sea creyente, igual que tú, y dile: hermano, me siento quedado,
siento como que Dios no me oye, siento como que no sé qué pasa. Le he pedido una esposa y ni novia me da. Y entonces te podrás unir conmigo para que juntos le pidamos a Dios una esposa. Te aseguro que si aquel joven dice, sí, vamos a unirnos, vamos a empezar mañana o ahora mismo a pedir tu esposa, y se juntan y empiezan a orar y empiezan a orar, no tardará mucho tiempo después de unirse en esa petición, porque aquí dice que si dos se juntan y piden lo que pidan, les será dado. Muchachas, ahí está la clave. ¿Están oyendo? ¿Es en serio? Eso no es malo, ¿sí? Ahí está el secreto. Cualquier cosa que quieran. Ahorita hablé de pedir una esposa. Puede ser pedir una casa. Puede ser pedir un trabajo. De veras funciona. ¿Por qué crees que funciona? Cuando el pastor llega a la casa de alguien que dice, pastor, es que me quedé sin trabajo, ya tengo 3 meses y nada de nada, y pues ya la cosa está muy difícil. ¿Cómo, hermano? Pues sí. Ah, bueno. Ore por mí. Muy bien, ¿qué quieres? Le pregunto yo. Pues un trabajo. ¿Cómo lo quieres? ¿Cuánto quieres ganar? Vamos a pedirle a Dios bien. ¿Cuánto ganabas en tu último trabajo? Tanto. Vamos a pedirle entonces al Señor que necesitas un poco más, aunque sea el doble. Me dijo alguien, al cabo pedir no empobrece, ¿verdad? Entonces, pues sí, claro. Y luego le voy a pedir al que casi no tiene. Nada más es dueño de todo el oro y de toda la plata del mundo. Así que vamos a pedirle y nos unimos y oramos y le pedimos a su nombre. Tremendo. Pero un día oré por un hermano y después por ahí se encontró un pedazo de papel periódico, una hoja de periódico. Miró que ahí había un anuncio que decía se solicita. Miró la dirección y fue a ver. Llegó, dijeron, ya no hay vacantes. Iba eufórico porque pensó, Dios escuchó la oración. No, pues no, ya no había. Se salió así como luego se salen ustedes cuando están desanimados. No. Y pensé que ya estaba, pero no está. Se acabó. Llegó y se paró en un poste. Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Pues la esperanza de tener trabajo se acabó. ¿Qué voy a hacer? Ahí está pensando. Tremendo. ¿Qué voy a hacer? Pasa un auto de lujo del año, se estaciona ahí adelantito de él. Se baja y le dice, oye amigo, ¿qué haces aquí? Pues aquí. ¿No quieres trabajar? Le dice el señor. Y le digo, sí, vine a buscar trabajo. Aquí pasé a esa empresa, pero me dijeron que ya está ocupado, que ya no hay vacantes. ¿A eso te dijeron? Mira, pues yo soy el gerente de esa empresa. Y tú vas y te presentas con fulano de tal y le dices que vas de mi parte y que te dé el trabajo ahorita mismo. Y el hombre, imagínate cuando estaba fracasado ya, entró con la tarjetita, llegó preguntando por el personaje que le dijeron, y entró
Y dijo, pero es que ya está ocupado. No sé, a mí me dijo que le entregara esto y que pues me recibiera usted. Y dijo, no, no puede ser. Fue, habló y le dijo, oiga señor, que mire, sí, ¿qué no te dijo el Señor lo que tienes que hacer? Porque yo le indiqué lo que te dijera. Sí, me dijo. Y entonces, ¿qué me preguntas? Perdón, Señor, perdón. Así que me lo activas ahorita mismo. Es que ya está un señor ahí. Pues lo quitas y pones a este. Punto. Oración de dos que piden una cosa, seguro Dios se lo va a dar. Porque Dios es fiel a su palabra, es fiel a su promesa. Él no va a fallar. Los que fallamos somos nosotros. Pero si logramos hacer y reunir lo que el Señor quiere que hagamos, seguro que Dios lo va a hacer. Y el hermano consiguió el trabajo. Porque cuando dos se juntan para pedir por algo, Dios lo concede. Se manifiesta un poder tremendo, que la oración, que la petición de cualquier par de cristianos, de dos hombres que quieran pedir algo, Dios se los va a dar porque se unieron. Es el poder de la unidad. Otro ejemplo que quiero que veamos, pues ya lo saben, se encuentra en Génesis capítulo 18. Génesis 18. Búsquelo por favor. Génesis 18, perdón. Génesis 2, 18. A ver si lo encuentra. Es algo que Dios dijo. Génesis 2, 18 dice, todos, 1, 2, 3. A ver, todos díganme, ¿qué dijo Dios? Bueno, quieren que se los pregunte así como está ahí escrito. Y dijo Jehová a Dios, ¿qué es lo que no es bueno? Y dijo Jehová a Dios, no es bueno. Diga, no es bueno. El ser solitario, el ser solitaria, el estar solo. Ay del solo, dice la Biblia. No es bueno ser solitario. No es bueno ser solo. No está bien. En el principio Dios creó a Adán, solamente a Adán, y lo puso en el huerto a trabajar. Y anduvo no sé cuántos años. No sé si 1 año, 10 años, 100 años, 1 milenio, no lo sé. La Biblia no nos dice, ni especifica el tiempo, pero un tiempo, no sé, me imagino que mucho tiempo. Porque estaba en las labores que el Señor le encomendó. Y andando en esa labor, la Biblia dice que Adán vio que los animales todos tenían pareja. Así dice la Biblia. Mas para él, dice, no se encontró ninguna pareja. La paloma tenía palomo, la leona tenía león, o el león tenía leona. Pero Adán no tenía a Adana que le acompañara. Y durante mucho tiempo Adán pasó así. Y yo no sé qué estaba pensando Adán, yo no sé qué decía, yo no sé qué opinaba, yo no sé, pero Adán estaba solo y dijo, Dios, no es bueno que esté solo, le buscaré ayuda idónea, le haré una compañía, le haré una compañera. Y hermano, el poder de la unidad aquí en la pareja lo podemos ver hoy como un tremendo ejemplo de poder, ya que el día de hoy, según la historia de la humanidad, escucha, según la historia de la humanidad, solo han pasado un poco más de 6,000 años de la creación, de, de Adán.
Eso es lo que encontramos en la Biblia. Y en 6,000 años, hoy, el día de hoy, de dos personas, hombre y mujer, Adán y Eva, habemos millones y millones y millones de hombres y mujeres en este planeta. Solo en nuestro país, 150 millones casi tenemos en nuestro país. Los chinos tienen 1.500 millones de habitantes, me parece. No tengo el dato exacto de la cantidad de millones que tiene China en este momento, pero sí rebasa esa cantidad. 1.500, es decir, 10 veces la población mexicana. Una nación. Millones y millones. ¿De dónde salieron los millones? De dos. Diga, de dos. De dos. El poder de la unidad, escuche bien, en el crecimiento y la multiplicación de la población se mira en una pareja que se unen y empieza a multiplicarse, a fructificar. Jesús o Dios el Padre dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Ese es el mandato. ¿Y cuántos puso? 2 personas para eso. Es decir, que cuando existe una unidad se pueden lograr cosas increíbles. Nadie, si hubiéramos vivido nosotros, nada más los que estamos aquí ahorita, en el tiempo que el Señor se le ocurrió la grandiosa idea de decirle a Adán y a Eva, y nosotros fuéramos los espectadores como extraterrestres que estuviéramos viendo ahí a Adán y a Eva, que el Señor los pone y le dice: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Y nos dicen: ¿cuánto la van a llenar? Ellos dos, imposible. Pues para nosotros es imposible, pero para la unidad es posible, por una razón: porque en la unidad trabaja Dios, porque en la unidad se mueve Dios, porque en la unidad está Dios, y donde está Dios no hay nada imposible. Aún lo más difícil es posible porque está el poder de Dios. Por eso hablo del poder de la unidad, porque el poder de la unidad radica en el poder de Dios. Entonces, nótese cómo este ejemplo de no es bueno estar solo, porque no hay producción, porque no hay multiplicación, mucho menos expansión. Si como iglesia queremos crecer, si como iglesia deseamos multiplicarnos, viéndonos unos a otros, no lo vamos a lograr. Criticándonos unos a otros, menos. Hablando mal unos de otros, mucho menos. Y máxime si lo haces contra tu pastor. Máximo. Peor aún. Pero si nos unimos y decimos: sí, pastor, vamos para allá, vamos a lograr cosas increíbles. De por sí, en medio de toda esta lucha, durante todo este tiempo, hemos logrado lo que hemos logrado, gracias a Dios. Yo hacía cuentas hace unos años atrás sobre cuando llegué yo a esta región. Nicolás Romero, eran contaditas las iglesias que había. Hoy nos hemos multiplicado, aún solo nosotros, como iglesia, de nosotros han salido varias congregaciones. Así cada uno. Hoy Nicolás Romero y Atizapán tenemos como 500 iglesias, cuando antes había 20 o 30 en total. Y eso que no somos un pueblo tan unido. Yo quiero hacer este llamado hoy de ver, vean ustedes qué impresionante la unidad para multiplicarnos.
para crecer. De 2 personas que el Señor estableció en el huerto de Edén, hoy somos miles, hoy somos millones y millones y millones. En tercer lugar, el poder de la unidad lo vemos en Génesis capítulo 11. Ya que estamos aquí en Génesis, vamos al 11 y mire usted lo que leemos ahí. Si ya está en la pantalla, me gustaría que lo leamos. Esta historia para muchos es un mito, pero nosotros sabemos que es una realidad. Dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, todos conmigo: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Wow. Por eso fue llamado el nombre de esa torre. ¿Cómo se llamó? Babel. Le pedí a los cañoneros que nos presenten ahí la torre. Hay una idea de lo que es, no es exactamente eso, pero así fue aparentemente la construcción de la torre de Babel. Ahora escuche esto. Esta construcción tenía un fin, un propósito, según los que lo pensaron y lo planearon. Era llegar ¿a dónde? ¿A dónde? De todos los tiempos el ser humano siempre ha querido llegar al cielo. Y bueno, estos no eran la excepción y pensaron en hacer una construcción que llegara al cielo. ¿Qué implicaba eso? Construir algo sumamente enorme, grandioso. Simplemente pensar en una construcción como esta implica mucho dinero. Ahora, pensar en algo que va a llegar al cielo es una locura. No son 50 metros, no son 1000 metros, no son 10,000 metros. Cuando uno va en un avión, dice el piloto: vamos a 10,000 metros de altura, o a 30 y tantos mil pies de altura. Y no es gran cosa. Pero el pensamiento de aquellos hombres que quedaron después del diluvio era tan atrevido que pensaron hacer una construcción que llegara al cielo. Y dice la Biblia,
de manera así tan enfática que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Estoy en el versículo 5. Y el versículo 6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. O sea, había ¿qué? Unidad. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Característica de la unidad es hablar todos una misma cosa. Cuando hay alguien que habla cosas contrarias, está contra la unidad. ¿Se acuerdan que esto lo dije al principio? Pues estos no eran así. Por eso estaban logrando hacer una torre impresionante. Dicen los estudiosos de estas cosas que esa torre alcanzó a llegar a 90 metros más o menos de altura. Otros creen que 60. Para los tiempos en que lo estaban haciendo, era una altura impresionante. Hoy hay edificios que tienen alturas impresionantes, como los rascacielos de los Estados Unidos, por ejemplo, de Nueva York, y aquellas torres gemelas que cayeron tenían una altura impresionante, ¿no? No sé exactamente los metros, pero solo la torre de Pemex, nuestra torre aquí en México, ¿no? Está poderosa. Tiene 40 y tantos pisos o niveles de a 2 metros, son 80, 90 metros de altura, algo así. Creo que hoy tenemos ejemplos de edificios altos, muy altos, pero en aquel tiempo estos, en ese espíritu de unidad, se propusieron a coser ladrillos y a empezar a armar una gran torre. A mí lo que me impresiona, y lo impresionante de todo esto es que cuando Dios mira lo que están haciendo, dijo: estos nadie los va a parar si no bajamos nosotros y los paramos, porque hay una unidad perfecta y tienen el pensamiento de llegar al cielo. Están locos, nunca van a hacerlo, nunca lo van a lograr y van a causar una desgracia con lo que están haciendo. Tenemos que confundirlos. Y bajó el Señor y confundió la lengua de ellos y se originaron los idiomas que hoy conocemos. Pero escuche bien, el poderío de la unidad en el trabajo, en el querer hacer algo, es tan poderoso que es capaz incluso de lograr aquello que Dios no aprueba, aquello en lo que Dios no está de acuerdo. Cuando hay un pueblo que se une, aún las cosas malas las pueden lograr. Por eso hay muchas cosas que los malos logran, porque se unen. ¿Qué pasa con nosotros? Me pregunto, ¿qué pasa con la iglesia? Creo que si hay un ente en este planeta que no le gusta la unidad, somos nosotros. Cuando Cristo suplicó al Padre porque su iglesia fuera una iglesia unida. Ojalá hoy pensemos que necesitamos unirnos como los amados del tiempo de la Torre de Babel, Torre de la Confusión, donde ellos sí se pudieron unir y lograron un éxito rotundo en el trabajo, tanto que el mismo Dios tuvo que decir: los tengo que parar, porque así con esta unidad que llevan esto de trabajo van a seguirle. Mejor de una vez los paramos. Y por último, quiero leer contigo un hecho muy conocido por los cristianos, y creo que es muy importante terminar en esta ocasión hablando de esto. La unidad en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, lo vamos a ver. ¿Qué logra? El que la iglesia del primer siglo, los primeros amados hermanos que iniciaron la iglesia en el primer siglo,
lograron esto. Miren, capítulo número 2, versículo número 1. ¿Ya lo encontró? Capítulo 2, 1. Vamos a leer algunos versículos. Dice, lean conmigo desde el 1, fuerte y bonito. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, lo que aquí pasó, hermanos, fue el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús había hecho a estos 120 y a otros que estaban con ellos en ese día, que eran como 500 hermanos juntos. Les dio una palabra. Miren ustedes, el capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué les prometió? Les dijo que iban a ser bautizados, no como el bautismo de Juan, sino con Espíritu Santo y con fuego. De ese bautismo les habló Jesús, y para eso le dijo: no se vayan de Jerusalén, espérense que venga la promesa sobre ustedes. Estaban más o menos 500 hermanos juntos, de los cuales los que oyeron la palabra y obedecieron la palabra del Señor fueron 120. Lo dice en el capítulo 1 y versículo número, ¿qué es? El versículo, a ver, ¿dónde estoy? En el 1, ¿dónde dice? Es el 1, ¿qué? 15, 14 y 15. Todos estos perseveraban. ¿Cómo perseveraban? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Qué estaban estos? Estaban unánimes juntos en oración y ruego y ayuno, hombres y mujeres, como 120. Y el trabajo al que se dedicaron fue nada menos y nada más que meterse a orar y esperar la promesa. Recuerden que al principio hablábamos de que si dos se ponen de acuerdo en pedir alguna cosa, Dios se los entrega, Dios se los da. Y hoy encontramos aquí a 120 personas, escuchen bien, 120 que se plantaron en ayuno y ruego y oración. 10 días bastaron para que la unidad, el poder de esa unidad de oración hiciera posible que la promesa bajara de inmediato a los 120. Y según la escritura en el capítulo 2, el versículo 4 que leyeron,
dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero el versículo número 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿De qué les dijo Jesús que iban a ser bautizados? Con Espíritu Santo y fuego. Y ahí está el cumplimiento. ¿Y cómo era esto, hermanos, de Espíritu Santo y fuego? Bueno, efectivamente, era fuego. Había un fuego en sus cabezas. Es como si fueran antorchas humanas, los 120. Y el Espíritu Santo entró en ellos y los llenó. Y los llenó de poder. Porque una vez que el Espíritu Santo llegó a ellos y los prendió en fuego, empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué lenguas? Todas las lenguas humanas que se requerían en ese momento, porque había de muchas naciones, porque era la fiesta del Pentecostés. De tal manera, hermanos, que, escuchen, el acto tan poderoso que sucedió en esta ocasión fue el que a través de la unidad se moviera el poder de Dios, bajara el Espíritu Santo y los hiciera hablar en otras lenguas, sin ir a ninguna academia de ningún idioma de los que había ahí. Según, si usted lee ahí Hechos, va a encontrar que hubo más de 18 o 20 y tantos idiomas que hablaron los apóstoles para poder evangelizar a todos los que habían llegado a la fiesta del Pentecostés. Había miles de personas. Y ellos le predicaron a todos en la lengua en la que ellos habían nacido. Y todos se preguntaban, ¿y cómo puede ser posible que estos analfabetas, estos que no fueron a la escuela, que la inmensa mayoría son analfabetas, ellos decían del vulgo, puedan ellos hablarnos en nuestro idioma en el que hemos nacido? ¿Cómo puede ser posible? Y bueno, eso no puede ser posible por ningún poder humano. Eso no puede ser posible por ninguna academia que exista en el planeta. Eso no puede ser posible por nadie ni para nadie. Solo para Dios. Y solo se logra eso cuando alguien se une con otro, o cuando una iglesia se une de veras en un solo espíritu y le piden a Dios, escucha, y le piden a Dios que Dios los bendiga, o que Dios los bautice con su Espíritu Santo, o le piden lo que quiera. Yo al principio decía que si hay una pareja de varones que oran por una petición, Dios se los puede dar. Y si hay una iglesia que ora porque venga el Espíritu Santo y bautice a la iglesia, el Espíritu Santo va a venir y va a bautizar a la gente. Si hay dos solamente, lo logran. Así que aquí había 120. ¿Cuántos había? Y en 10 días lograron una manifestación del poder impresionante. ¿Qué tiene la unidad? Tiene el poder de Dios. Otra vez, ¿qué tiene la unidad? Tiene el poder de Dios para lograr cosas increíbles. Mira, yo termino en esta ocasión quiero terminar leyendo, ponte de pie, leyendo contigo un texto. Éxodo. Busca el capítulo número... caray. Creo que no es. Sí, amén. Alguien diga gloria a Dios. Háganlo con su corazón, de veras. Tienen que orar por un servidor, yo creo mucho, No, demasiado.
Dije Éxodo, ¿verdad? Perdóneme la vida. Deuteronomio 32. Gloria a Dios. Capítulo 32, el versículo número 30. Wow, está poderoso esto. Versículo 30 dice: ¿cómo podrían perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Hay una pregunta: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? ¿Cómo? Humanamente imposible. Militarmente imposible. Ninguna estrategia humana lograría hacerlo. Ninguna fuerza humana podría hacerlo. Pero la unidad sí lo logra. Por eso dice: 1 puede perseguir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10,000. Digo, ¿pero cómo? Bueno, porque en la unidad está Dios. Entonces se cumple la palabra que está escrita: cordón de 3 dobleces no es fácil de romper. Dicho de otra manera, donde hay 2 que se juntan con un propósito, está un tercero que se llama Dios. Por eso se vuelve cordón de 3 dobleces. Pero si en ese cordón de 3 dobleces está la presencia de Dios, es entonces imposible de ser vencido. Pero sí es tan posible de hacer cosas increíbles como esto que dice aquí. Si la Biblia dice que sí se puede, entonces sí se puede. Diga, sí se puede. Tenemos muchas promesas. Hay muchas palabras que Dios nos ha dado. Y todas ellas, ninguna de ellas va a caer a tierra. Se van a cumplir. Pero se van a cumplir en la gente que crea la palabra, que crea la promesa y que se une con Dios y con sus hermanos en la fe para creer que lo que Él habló lo va a llevar a cabo en nosotros. Hace muchos años Dios me dio una palabra. Hace muchos años, 20 años quizás más. Y me dijo el Señor, Dios me dijo que yo iba a estar pastoreando empresarios. Y yo en primera instancia pensé que el Señor me iba a cambiar a Nueva York, o me iba a mandar a algún lugar, a una iglesia muy grande donde había muchos empresarios. Lo que no sabía era que el Señor me estaba diciendo que Él iba a levantar empresarios en la congregación donde yo pastoreo, y las congregaciones que están a mi cargo iban a tener empresarios. Y el día de hoy tenemos varios empresarios, muchos empresarios en todo lo que es la red. Aquí mismo en La Zapata tenemos gente empresaria, gracias a Dios, que cumple su palabra. Pero hubiera más si hubiera habido más gente que hubiera creído desde hace 20 años a esa palabra.
porque no sucedió al otro día ni al otro año. Las promesas se cumplen en la medida de que ejerzamos la unidad. Yo hoy quiero hacer este llamado a todos, iglesia. Si queremos crecer como iglesia, necesitamos ser unidos como iglesia. Si queremos multiplicarnos como iglesia, tenemos que unirnos más. Ya tenemos toda una estrategia de unidad, que son las células. Esta es una estrategia de unidad que hará posible un crecimiento exponencial e increíble, porque la unidad genera sinergia. Y yo quiero decirte hoy, si en tu casa, en tu matrimonio, tú haces sinergia con tu esposa, se unen realmente y generan sinergia, lo que quieran lo van a lograr. Lo que quieran. Pero si están peleando todos los días, están de la greña, de nada están de acuerdo. El marido, si le ocurre algo, la esposa no quiere. A la esposa se le ocurre algo, el marido se pone en contra, dice: tú nunca hiciste la otra vez, ahora yo tampoco estoy de acuerdo contigo. Jamás van a lograr nada. Van a pasar los años, las décadas, van a volver viejos y no van a lograr nada. Yo quiero hacer este llamado a los matrimonios, a las familias. Imagínate un matrimonio unido, imagínate una familia unida, lo que pueden lograr económicamente, materialmente, espiritualmente, en todas las áreas. Y lo que podemos lograr como iglesia, hermano. Yo creo que es bueno pensar que la iglesia puede llegar a cosas mucho más grandes de las que jamás hemos imaginado. Hoy Dios nos llama a la unidad. Y quiero pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y pídele a Dios, ahí con tus ojos cerrados, que te dé a ti ese espíritu de unidad. Dile al Señor: necesito que en mi matrimonio, que en mi familia, que en mi iglesia se practique la unidad. Yo quiero vivir en esa unidad. Necesito. Los hermanos de la primera iglesia cristiana en el mundo lograron grandes cosas porque se unieron, porque se mantenían unánimes y juntos. Si nosotros nos unimos, seguramente va a suceder lo mismo. Por favor, Señor, quita toda división de la mente y del corazón. Quita todo pensamiento contrario a la unidad. Quita de nuestra vida lo que nos sirve, lo que afecta, y pon en nosotros el deseo de unirnos como si fuéramos uno solo, como lo eran la gente que construía la Torre de Babel, que un solo lenguaje manejaban y un solo pensamiento tenían. Permítenos hacerlo nosotros. Reprendemos todo espíritu contrario en el nombre de Jesús y declaramos el poder de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo, que puede unificarnos y hacernos como uno solo. En tus manos encomiendo a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.